Ok, este es el tema de hoy. Vamos a hablar de renal. Esta es la primera clase que vamos a dar de renal. Ustedes creo que no vieron renal en fisiología, así que tienen que repasar un poco más la fisiología para calzar mejor con la parte de la fisiopatología. Es necesario la fisiología para interpretar mejor la fisiopatología. Imagínense el riñón como dos órganos en uno, dos funciones. La función del glomérulo, que es filtrar, y la función de los túbulos, que es reabsorber. Entonces, ellos dos conforman la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Vamos a tratar de dividir las clases también en esos dos elementos, en funciones tubulares y en funciones glomerulares. Hay una clase solamente para patología glomerular. Las otras vamos a hablar de elementos tubulares. Vamos a hablar de la fisiología y del equilibrio ácido-base, que eso es de regulación fundamentalmente renal tubular. Vamos a hablar también en una clase de agua y electrolitos, que eso es fisiopatología, una función del aparato túbulo intersticial también, ¿eh? Y después que vamos a hablar, hoy vamos a hablar del equilibrio ácido-base, que también es de la función tubular. Glomérulos va a ser la tercera clase de este grupo, de mis tres clases. Después viene ya sumare con las insuficiencias. Entonces, fisiopatología del equilibrio ácido-base. Vamos a ver los objetivos, definir el trastorno, definir qué es el trastorno del equilibrio ácido-base. Hay que recordar el concepto de equilibrio ácido-base. Clasificar los trastornos del equilibrio, acidosis, alcalosis. Mencionar las causas y mecanismos fisiopatológicos que están involucrados en estos trastornos del equilibrio ácido-base, los mecanismos compensatorios y las manifestaciones clínicas y del laboratorio en el equilibrio ácido-base. Vamos a unas pequeñas definiciones, conceptos que para saber hablar todo el mismo idioma. Recordemos que es una base, un álcali. Es una sustancia capaz de aceptar protones. Eso es una base. Un ácido es una sustancia capaz de donar protones, donar hidrogeniones. Un buffer es una sustancia compuesta por un doble componente, tiene tanto una base como un ácido. En fisiología, en el cuerpo humano, los buffers son generalmente de esta naturaleza: base fuerte y ácido débil. ¿Qué significa esto de fuerte y débil? Eso se refiere a la capacidad que tiene esta sustancia de disociarse en su totalidad o no, dependiendo su pK, que es la constante de disociación. Una base fuerte se disocia completamente y tiene la capacidad de aceptar muchos protones, se comporta como una base. Una base débil acepta pocos protones. Lo mismo ocurre con un ácido débil. Es capaz de donar pocos protones, mientras que un ácido débil tiene capacidad de donar muchos protones. Esta es la diferencia del concepto de débil o fuerte en estas sustancias. Son anfóteras, tienen las dos capacidades, como los aminoácidos y las proteínas que tienen esa capacidad. Por lo tanto, ellos pueden hacer como mecanismo buffer, tanto ser en caso necesario comportarse como una base y aceptar hidrogenones, o así, comportarse como un básico, como un ácido y donar hidrógeno. ¿Qué es el equilibrio ácido-base? Es una descripción cuantitativa, numérica, de la homeostasis entre la producción e ingesta de ácidos y álcalis. Constantemente nos estamos produciendo ácidos y produciendo álcalis para mantener ese equilibrio. Ese equilibrio es la homeostasis en la porción de estos dos. Y se traduce en el mantenimiento de un pH que es más o menos constante porque es el pH ideal para las funciones biológicas. Y que los factores que todos influyen en este equilibrio ácido-base. Cuando hablamos de equilibrio ácido-base, eso es lo que estamos escribiendo cuantitativamente, numéricamente. Ok, definiciones. ¿Qué es una base? Es una sustancia capaz de aceptar protones, mientras que es un ácido. Es una sustancia capaz de donar protones. Recuerda que ellos se disocian y liberan estos hidrogeniones, o captan hidrogeniones en el caso de los álcalis. En el cuerpo existen ácidos y bases, pero también existen las sustancias buffer. Son sustancias compuestas, por ejemplo, los aminoácidos, las proteínas. Son sustancias compuestas que tienen la capacidad de actuar anfotéricamente de las dos formas, como ácido o como álcali. Quiere decir que tienen en su composición tanto álcali como ácido. Esa composición puede ser de una base fuerte y un ácido débil, o una base débil y un ácido fuerte. En el cuerpo, en la biología humana, nuestros buffers son fundamentalmente bases fuertes y ácidos débiles. Puse unos asteriscos acá. ¿Qué significa débil o fuerte?
se refiere a la capacidad de disociación que tenga esta sustancia. Cuando una sustancia se disocia completamente, es fuerte. Una base fuerte se disocia completamente en base. Un ácido se disocia completamente como ácido. En nuestro organismo, nuestros principales sistemas buffer son álcalis que tienen gran capacidad, base fuerte, tienen gran capacidad de aceptar protones, mientras que el componente ácido es muy débil. Tienen la capacidad de donar protones, pero realmente es poca cantidad, porque la disociación de ellos como ácido es pequeña. ¿Qué es el equilibrio ácido-base? Es una descripción cuantitativa, numérica, de la homeostasis entre la producción de ácido y la producción de álcalis. Eso tiene que mantenerse en equilibrio, por eso hablamos de homeostasis. El equilibrio se puede traducir en valores numéricos y esos valores numéricos los escribimos como pH. El equilibrio ácido-base se describe a través del pH. Él traduce el mantenimiento de esta concentración de hidrogeniones y los factores que influyen en esta concentración de electrones, en este equilibrio. Entonces, estas son definiciones que debemos mantener. Vamos a hablar de la fuente de hidrogeniones, de dónde provienen nuestros hidrogeniones. Estamos produciendo hidrogeniones todo el tiempo. Hay una producción fisiológica y hay condiciones en que hay producciones patológicas o no fisiológicas de producción de hidrógeno. Dentro de las condiciones, la producción fisiológica de hidrógeno, básicamente, tenemos los ácidos orgánicos. Los ácidos no orgánicos son los que vienen por la ingesta de ácidos, pero eso ya es patológico. Vamos a hablar de los ácidos orgánicos de producción fisiológica. Básicamente están el catabolismo de los alimentos, los tres componentes de los alimentos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Ellos se catabolizan, se degradan y producen fuentes energéticas para la alimentación y de ahí viene la energía. Todo proceso de producción de energía termina produciendo CO2 o produciendo hidrógeno. En el caso de los carbohidratos y los lípidos, el catabolismo de ellos, el metabolismo de ellos, termina produciendo ácidos volátiles porque termina produciéndose como ácido carbónico. El CO2 se combina con ácido carbónico y después, posteriormente, se transforma nuevamente por acción de la anhidrosa carbónica en CO2 y por circulación, unido a la hemoglobina o en el plasma, se libera en la respiración. Esto es una forma de neutralizar CO2. Es la más importante en volumen. De estos 13.000 a 20.000, más de 15.000, 16.000, solamente se elimina solamente respirando, vía CO2. Una más pequeña cantidad de producción, pero no es menos importante, es la producción de los ácidos fijos, que viene por el catabolismo de la proteína. En este caso, ya no se pueden eliminar respirando, se neutralizan el plasma y posteriormente van a vía renal y por ahí se filtran y se excretan y se eliminan por los riñones. Entonces, los ácidos fijos del catabolismo proteico se eliminan vía riñón. ¿Cómo? A través de la acidez titulable, bien sea como ácido úrico, al amonio, el ácido fosfórico sulfúrico, el ácido fosfórico. Cualquiera de estas formas, el riñón los elimina y mantiene el equilibrio ácido-base. Estas son las formas fisiológicas, estas tres que mencionamos acá. Formas no fisiológicas de producción de ácido orgánico. Habíamos hablado de la producción de cuerpos cetónicos. Cuando usted no tiene insulina o no funciona adecuadamente, en el caso de los diabéticos, o tiene una ingesta de alimentos muy baja, una huelga de hambre, usted empieza a producir cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque al ver la deficiencia de glucosa, vamos a la producción de energía con los otros elementos. No es carbohidratos, ¿de dónde vamos a sacar la energía? De los lípidos y de las proteínas. Entonces hay lipólisis, hay proteólisis y ahí se producen cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son ácidos y si se acumulan, usted entra en cetoacidosis, acidosis metabólica, cetoacidosis, que es lo que pasa en los diabéticos, una complicación del diabetes. Esos cuerpos cetoácidos se pueden eliminar tanto por vía renal como por vía respiratoria, porque los cuerpos cetónicos son volátiles. Entonces usted ventila y elimina CO2, y otra parte lo va a eliminar vía renal. Es lo que ocurre en la cetoacidosis. Otra producción de acidez, de ácido, no fisiológica, pero también son ácidos orgánicos, es a través de la acumulación del lactato. Recuerden que el lactato es la vía anaeróbica de la glicólisis. La glicólisis va a piruvato y del piruvato al lactato. Pero hay un equilibrio entre el piruvato y el lactato. El lactato, a esa vía enzimática es reversible y puede transformarse nuevamente el lactato en piruvato y de ahí entrar al ciclo de estrés vía acetil-CoA. Pero ese paso es más o menos angosto, es limitado
Y en caso de hipoxemia, cuando tiene hipoxemia, acidosis respiratoria, por hipoxemia, hipoventilación o hipoperfusión, lo que importa es que ahí la parte tisular y la hipoxemia tisular se acumula el lactato. Que tiene una lactoacidosis. Eso lo van a ver en todos los pacientes con estado de shock. Te vieron la clase de shock. Todos los estados de shock terminan produciendo lactoacidosis, que es un trastorno también no fisiológico, o patológico, de producción de hidrogeniones y que pueden hacer romper este equilibrio. Este equilibrio, como la historia, ¿por quién lo describió al principio? Desde hace mucho tiempo se sabía que había un equilibrio de ácidos y bases, pero Henderson, Carl Henderson y Hasenbach, que es un danés, este es un gringo, lo llevaron a valores numéricos, aplicando un poco de matemática, unas formas bastante ingeniosas, y llevaron. Estas ecuaciones eran conocidas como el CO2 que se producía en el catabolismo celular, se unía al agua por la ansia carbónica, se convertía en ácido carbónico y él se podía descomponer, bien sea bicarbonato o hidrogenión. Dependiendo qué predominaba, si la producción de hidrogenión o la producción de CO2, la ecuación era bidireccional. Este equilibrio se conocía. ¿Cuál fue el mérito de ellos dos? Transformar esto en una forma de cuantificar de forma numérica. Entonces, ¿qué es el pH del organismo? Es la concentración de hidrogenio. Si buscamos este lado de la ecuación y despejamos esta fórmula, la concentración de hidrogenio es igual a la concentración del ácido carbónico sobre la concentración del bicarbonato, todo multiplicado por la constante de disociación de estos elementos. Hasta aquí está muy bien, ya esto era un avance. El problema es que la concentración de hidrógeno son números con muchos decimales. Nuevamente, ¿cómo hacemos para trabajar con más facilidad? No habían calculadores en esa época. Ellos simplemente hicieron un truco matemático. Le calcularon el logaritmo. Y eso lo convirtieron en un número con un solo logaritmo y un par de decimales. Al calcular el logaritmo del pH, el logaritmo inverso de la concentración de hidrogenio, el logaritmo inverso de la constante de disociación y el logaritmo inverso de estas concentraciones se transformó en esta ecuación, que es el pH, el pK y el logaritmo de la concentración. Vean cómo es el inverso, como el ácido carbónico baja y el bicarbonato sube. Y el ácido carbónico es CO2 y el agua es neutro, la elimina y solamente se queda con el CO2. Aquí tienen la ecuación con la que se utiliza para el cálculo del pH orgánico, el pH que nosotros utilizamos biológicamente, con esta concentración de estos elementos. CO2 y bicarbonato. Y es lo que vamos a ver cuando hagamos gasometría en estos pacientes. ¿Cuáles son los principales sistemas BUS? Hay una homeostasis y nosotros mantenemos ese equilibrio. Se está produciendo mucho ácido, pero tenemos que mantener el equilibrio. ¿Cómo lo logramos? El cuerpo tiene varios sistemas BUS, varios sistemas para mantener esa homeostasis ácido-base. Aquí están esos 4 sistemas. El más inmediato, el plasmático. ¿Okay? Ellos no eliminan los ácidos, simplemente los neutralizan para posteriormente eliminarlo por otras vías, bien sea respirando o a través del riñón. El componente plasmático, sangre, ¿okay? Debemos llamarlo más bien sanguíneo, ahí están las proteínas, albúmina y globulina, el bicarbonato plasmático, ¿ok? Y los fosfatos orgánicos. Todos ellos tienen la capacidad de afectar hidrogeniones o CO2 y de esa manera neutralizarlo y posteriormente eliminarlo. Se puede establecer un equilibrio entre el componente plasmático y el componente intracelular. Cuando hay exceso de hidrogenio, estos hidrogeniones con carga positiva pueden, sin alterar las cargas, intercambiarse con componentes de carga, iones de carga positiva intracelular. ¿Cuál es el más abundante? El potasio, en menor proporción el sodio, intracelularmente. Entonces, entra un hidrogenio a la célula, sale un potasio, eventualmente sale un sodio. Con ese intercambio ya estamos logrando un control del exceso de hidrogenio. Y cuando estamos en alcalosis ocurre lo contrario. La célula puede liberar hidrogenio y tomar potasio o tomar sodio del medio plasmático. Ese intercambio celular también forma parte de nuestro sistema BUS. La hemoglobina. El eritrocito es una máquina enzimática. Usted puede a través de la hemoglobina transportar oxígeno, pero también tiene la capacidad de transportar CO2. Al eliminar CO2, está contribuyendo en el ciclo ácido-base. La hemoglobina tiene la capacidad de también transportar y eliminar, transportar circulatoriamente hidrogeniones puros, completos, unidos a la hemoglobina. El CO2 libre también, no unido a la hemoglobina, también se transporta bien por el eritrocito. Y el eritrocito, a través de una reacción que se llama la reacción de Sundh-Hamburger, él tiene la capacidad de
captar CO2 y transformarlo y sintetizar bicarbonato, porque el eritrocito también en su interior mantiene proporciones de anidasa carbónica. Todo eso lo puede hacer el glóbulo rojo, pero todas las células tienen la capacidad de los otros componentes IO. Estos son los dos más rápidos. Son componentes que en cuestión de segundos, minutos, ya el equilibrio ácido-base está funcionando. Un poco más lento, pero seguimos hablando de minutos, es el mecanismo ventilatorio. Cuando usted tiene acidosis, usted puede controlar o eliminar exceso de hidrogeniones hiperventilando. Usted aumenta la frecuencia respiratoria y barra el CO2, bota CO2, y al controlar el CO2, recuerden que el CO2 viene de la descomposición del ácido carbónico en CO2 y agua. Eliminando el CO2, usted está eliminando ácido. Entonces, solamente ventilando, y este es el más importante en magnitud de hidrogeniones neutralizados o eliminados. No fisiológicos, como lo habíamos mencionado, cuerpos cetónicos, ácido acético o acetona, que son cuerpos cetónicos en el caso de la cetoación. Cuando estos mecanismos no son suficientes para lograr el control hemostático deseado, hay un tercer mecanismo, un cuarto mecanismo, que es el mecanismo renal. Es el más lento, pero es más constante, se puede prolongar más en el tiempo, empieza a activarse después de las 12 horas, pero logra un equilibrio alrededor de las 48 o 72 horas. ¿Qué hace el riñón? El riñón tiene la capacidad de reabsorber y formar nuevo bicarbonato, reabsorber lo que se filtró, producir la acidez titulable, sobre todo a través del fosfato monosódico, también fosfato disódico, pero es más importante el monosódico, la formación de amonio a partir de aminoácidos, ahorita lo vamos a ver, y la secreción de hidrogenio de forma libre. Todo esto son mecanismos buffer renales. Recuerden que estamos en el capítulo renal, así que vamos a ver esos sistemas buffer renal. Comenzando desde el principio, túbulo contorneado proximal, reabsorción y formación de bicarbonato. El bicarbonato en plasma en el humano está aproximadamente 24 milicoequivalentes por litro. Todo el bicarbonato se filtra y prácticamente todo se reabsorbe. Lo que se excreta es menos del 1 por 1000 del bicarbonato filtrado. Para que el bicarbonato se empiece a perder por la orina, para que aparezca la bicarbonatura, la concentración de bicarbonato plasmático tiene que ser muy alta, de 28 o más, para que aparezca bicarbonatura, a menos que haya daño tubular. Pero estamos hablando de forma fisiológica. Porque tiene también el bicarbonato se reabsorbe con un nivel de transporte máximo, lo mismo que ocurre con la glucosa. La mayor parte del bicarbonato filtrado, el 80% aproximadamente, se reabsorbe aquí, en túbulo contorneado proximal. Ya como el bicarbonato, que puede ser bicarbonato o bicarbonato de sodio, se reabsorbió, se descompone, se absorbe el sodio al interior de la célula del túbulo contorneado, el túbulo renal, y es excretado por este intercambio, un doble transporte, de cotransporte, con un hidrogenión. Este hidrogenión se va a unir al bicarbonato formando ácido carbónico que se descompone en CO2 y agua. El CO2 difunde libremente, pasa a sangre y se puede ventilar posteriormente y el agua va a ir a la orina, lo que no se reabsorbe, por supuesto. En todo este equilibrio, dentro del interior de la célula tubular, vean cómo hay excreción de un hidrogenión. ¿De dónde viene ese hidrogenión? Del ácido carbónico. ¿De dónde viene ese ácido carbónico? De la acción de la ácido carbónica, del CO2 que se combinó con agua. Hay la formación del hidrógeno que se libera y se va a eliminar vía renal, o formación de CO2, y hay la formación de una molécula de bicarbonato que va a pasar al plasma. Entonces, el bicarbonato que se reabsorbió, se filtró, perdón, se reabsorbió y se excretó hidrógeno. Esto es túbulo contorneado proximal. También en túbulo contorneado, pero ya más bien llamados distales, están los sistemas buffer. El sistema buffer fosfato, sea como fosfato monosódico o como fosfato disódico. Usted filtra estos elementos que son plasmáticos y los filtra. Estos buffers van de esta forma, este fosfato monosódico, ¿okay? Puede ser disódico, pero puede liberar un sodio y nuevamente el contraportador de hidrogenión, entra el sodio a la célula y sale un hidrogenión. Este hidrogenión se va a unir al fosfato monosódico y se va a transformar en un fosfato ácido monosódico. Y de esta forma es que se excreta por vía renal, en la orina, como acidez titulable. Esto es lo que da la verdadera acidez de la orina, que el pH está entre 5 y 6 de pH, la orina normal. También en estos túbulos distales está la formación del amonio. Para esto partimos de un aminoácido, la glutamina. La glutamina dentro de las células tubulares ya llegó por vía sanguínea, ¿okay? Y en las células tubulares él puede descomponerse.
para formar dos moléculas de bicarbonato que regresan al plasma, bicarbonato para plasma, buffer para plasma, y la formación de amonio, bien sea en su forma iónica, que tenga la capacidad de afectar hidrogeniones, y de esta forma va a la luz tubular. Ahí él puede absorber a hidrogeniones o unirse al cloro y hacer cloruro de amonio, que es una de las formas en que se elimina por la vía urinaria. Todo esto con un transportador de amonio sólido, como están viendo acá. También en el riñón ocurre la secreción libre de hidrogeniones, algunas veces libre, otra forma para unirse al amonio. Nuevamente, el amonio que se filtra o que viene de la excreción del metabolismo anterior que vemos en el visto anterior, tiene la capacidad de unirse con el cloro para hacer cloro de amonio, pero también tiene la capacidad, cuando forma de esta forma no ionizada, de aceptar un hidrogenio y convertirse en esta forma iónica de amoníaco, NH4, con esta carga positiva por el hidrógeno que aceptó. Y de esta manera ser excitado con él solo o conjugado con el cloro como cloruro de amonio y ser eliminado por vía urinaria. También hay una bomba con consumo de energía ATP dependiente, donde el bicarbonato, cuando se descompone por acción de la base carbónica en ácido carbónico, bicarbonato e hidrogenio, este hidrogenio sale de forma libre con cotransporte, o sea, un transporte doble de cloro, porque para mantener las cargas, si sale un hidrógeno que es positivo, también debe excretarse un cloro negativo. Pero la expulsión de este hidrógeno a través de una bomba iónica que consume energía, que es una forma activa de excreción de hidrógeno. Este hidrógeno acidifica la orina y así se pierde. Como ven, el riñón tiene varios mecanismos, vemos 4 mecanismos distintos para el equilibrio del sistema ácido-base, cómo el riñón actúa como en los sistemas buffer. ¿Cómo determinamos ese equilibrio, esa homeostasis del equilibrio ácido-base? Lo utilizamos a través de los gases arteriales. Es una prueba de laboratorio bastante sencilla, lo que hay que tener el equipo, un gasómetro para hacer la medición de gases arteriales. También se puede hacer con gases venosos, no tienen que tener una muestra arterial, pues es sangre venosa, pero los gases arteriales son más estables y dan mucha más información, porque no solo dan información del equilibrio ácido-base, de la homeostasis ácido-base, también dan información sobre el componente ventilatorio, PCO2, oxígeno, saturación de oxígeno, dan otros datos que no dan los gases venosos. Y si lo dan, están alterados por ser venosos. En los gases arteriales, estos son los valores normales de los gases arteriales. Estamos hablando de un adulto a nivel del mar. Hay que hacer esta salvedad. Los recién nacidos, los prematuros, en esa etapa general, los niños son mucho más ácidos que los adultos. Y estos valores se modifican posteriormente, ya entrando en la edad preescolar y el escolar, adquieren estos valores y se mantienen después. Incluso posteriormente se van a modificar como los ancianos, pero más como la tendencia a la hipoxemia y a la retención de CO2, más bien van aumentando en esta tendencia. ¿Cuánto es el pH normal biológico de un adulto a nivel del mar? Aproximadamente 7,40, ese es el pH biológico fisiológico normal, con una variabilidad que va de entre 4 y 5 centésimas de pH, o sea, más o menos 0.04 y 0.05. El rango, para simplificar, de 7.35 a 7.45. Esto es cualquier cosa dentro de esta variante, más o menos 0.05, que es considerado un pH normal, completamente fisiológico. Las funciones biológicas se dan perfecto dentro de este rango. Pero el extremo compatible con la vida puede estar alterado y ser compatible con la vida, aunque tenga la patología de la acidosis o la alcalosis, de 6.80 hasta 7.80. Como ven, hemos visto pacientes con 6.80, con 7.80 no he tenido la oportunidad, pero he visto pacientes con 6.80 y salen, pero ya complicadito. Menos de eso no los he tenido la oportunidad de ver. El valor de la PCO2, nuevamente, 40, más o menos 5. Aquí estamos hablando de milímetros de mercurio porque es una presión parcial. En resumida, el rango de 35 a 45 milímetros de mercurio para el valor normal de la PCO2 en sangre arterial y la concentración de bicarbonato de 24 miliequivalentes. Más o menos 2, algunos autores van a encontrar que lo ponen hasta 3 y 4. Hay variabilidad en algunas literaturas, porque hay mucha variabilidad por la lectura sobre el nivel del mar, la edad del paciente, por muchos motivos. Pero esto es un valor aceptado
de 24 más o menos 2 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Estos son los valores normales. Cuando nosotros hacemos unos gases arteriales, vemos estos tres parámetros y con esto podemos establecer el equilibrio ácido-base. También nos va a dar los gases arteriales la saturación de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, esos otros elementos. Pero lo que realmente nos interesa son estos tres. Otro dato que viene de los gases arteriales, cuando se hacen los gases arteriales en la máquina, nos dan datos como el anión gas. Bueno, el anión gas lo calculamos nosotros. Nos pueden dar el exceso de base. El exceso de base es eso. ¿Cuánto exceso de álcalis hay? Aunque deberían nombrarse más que exceso, porque también hay un déficit de base, es un nombre incorrecto, de cuánto sobra de álcali o cuánto falta de álcali para mantener el equilibrio. Se está refiriendo a las unidades de buffer distintas al bicarbonato y que no dependen tampoco del CO2. ¿Cuáles son esos buffers sanguíneos o plasmáticos que tienen esa capacidad de buffer? La hemoglobina, la albúmina y la globulina. Entonces, estos valores también se neutralizan cuando hay exceso de ácido que se transforma como un buffer alcalino o cuando hay alcalinidad para liberar hidrógeno. Entonces, ellos también tienen la capacidad de mantener homeostasis. Son menos importantes que los que están mencionando acá, pero no dejan de ser despreciables. Por eso está el exceso de base. El exceso de base, lo normal es que no haya exceso, o sea, 0 miliequivalente, pero se considera valores normales más o menos 4, o sea, puede ser menos 4 o más 4 el exceso de base y se considera como un rango normal. Cuando el exceso de base es muy negativo, quiere decir que hay déficit de base. Estamos en estado de acidosis metabólica. Cuando el exceso de base es muy positivo, está más de 4, hay un exceso de base, ahí sí literalmente el término exceso es sí, y estamos en un estado de alcalosis metabólica. Entonces, a veces estos valores no son muy fidedignos, confunden un poco, podemos mirar el exceso de base y él termina de orientando si es un exceso o realmente es una acidosis o una alcalosis metabólica, revisando el exceso de base. Hay que practicar esto para aprender a interpretar los gases arteriales. Si por algún motivo no puede tomar gases arteriales y tiene gases venosos, a él también le podemos obtener información. Recuerden que los gases venosos son un poco más ácidos que los gases arteriales. ¿Cuánto es el pH? Estamos hablando de aproximadamente 4 centésimas de pH más ácidos. Entre 0,03 y 0,05 más ácidos. Si este es 740 y le quitamos 735, sería 735 el valor promedio normal dentro del pH. Como ves, la variabilidad es pequeña, pero existe esa variabilidad. El PCO2, diferencia entre sangre arterial y venosa, es aproximadamente 6 milímetros de mercurio más que el helado. Si aquí es 40, aquí estará en 45, 46 milímetros de mercurio en los gases venosos. Mientras que el bicarbonato es sí más sensible, menor. Mientras que el bicarbonato en sangre arterial es alrededor de 24, el bicarbonato venoso es aproximadamente 2 miliequivalentes por litro menor, o sea, 22 miliequivalentes por litro. Como ven, la variabilidad es pequeña. Esto se los digo, esto generalmente no se utiliza para el equilibrio ácido-base, generalmente se toman gases arteriales, pero no es fácil la función arterial, a veces falla, la función arterial tiene más riesgo de complicación y se pueden utilizar gases venosos, para que aprendan a utilizar los gases venosos también, que algo de información pueden darnos. ¿Cuáles son los trastornos del equilibrio ácido-base? Por supuesto, puede haber exceso de concentración de hidrógeno, acidosis, o déficit de la concentración de hidrógeno, que es la alcalosis. Entonces tenemos acidosis y alcalosis. Las causas de la acidosis pueden ser respiratoria, acumulación de CO2, o metabólica, disminución de bicarbonato. También pueden ser alcalosis respiratoria, barriendo CO2 por hiperventilación, caída del CO2, o alcalosis metabólica, acumulación de bicarbonato. Entonces, como ven, ambas se pueden dividir en respiratoria y metabólica. Entonces, que son mínimas que todos deben manejar. Los cuadros son un poco más complicados, no voy a hacer énfasis en ellos, quizás los vean más adelante en otras pasantías. Usted puede tener una acidosis y combinarse los dos componentes, tanto respiratorio como metabólico, son una acidosis mixta, o una alcalosis mixta, esta es más infrecuente. En el caso de la acidosis sí se ve con cierta frecuencia. Tiene una acidosis metabólica, pero a su mismo tiempo el paciente tiene insuficiencia respiratoria y tiene acumulación de CO2. Entonces es una acidosis mixta.
Eso lo van a ver en la práctica clínica. Vamos a hacer énfasis en eso porque para establecer estos valores de acidosis hay que hacer unos cálculos de variabilidad de bicarbonato y CO2 esperado para el pH del paciente. Son una fórmula matemática que no vamos a entrar ahorita en esa discusión. Vamos a comenzar con las acidosis. Primero, la acidosis metabólica. Quizás es el trastorno más importante del equilibrio ácido-base. Importante porque es muy florido su clínica, descompensa bastante al paciente y se convierte en una emergencia médica. Causa de acidosis metabólica. Aquí tenemos dos grandes grupos. O hay pérdidas de base o hay pérdidas de ácido, aumento de los ácidos. ¿Cómo puede ser aumento de los ácidos? Puede ser un aumento de la producción de radicales ácidos no volátiles, o sea, ácidos de las proteínas, por ejemplo, que no se vayan a eliminar vía CO2 y que no se puedan eliminar por riñón. El mecanismo de compensación de las proteínas no volátiles es el riñón. Pero si usted tiene insuficiencia renal, no puede eliminarlo. Entra en acidosis metabólica. Aunque hiperventile, no tiene riñones funcionales para mantener el equilibrio. Entonces, todos los pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica, hay una tendencia a acumular radicales ácidos no volátiles y entrar en acidosis metabólica. No fisiológica también, lo habíamos mencionado, como fuente de hidrogeniones, la acidosis láctica. Usted no tiene buena perfusión, hay hipoxia y esta hipoxia interrumpe la transformación de piruvato a lactato y su utilización en el ciclo de Krebs. Se acumula el lactato y eso produce lactoacidosis, que es una acidosis láctica, una acidosis metabólica. Entonces, cualquier condición de hipoxia o hipoperfusión, shock, hipoventilación, desequilibrio ventiloperfusional, cualquier cosa que use con hipoxia, la anemia severa, aumento de la demanda de oxígeno, tirotoxicosis, la sepsis, que es una forma de hipoperfusión con un shock distributivo, en cualquiera de estas condiciones está en acidosis láctica, una forma de acidosis metabólica. La cetoacidosis, ya la mencionamos, en el caso de la cetoacidosis diabética, tipo 1 no hay insulina, tipo 2 la insulina no es funcional, se acumula la glicemia, hay hiperglicemia, pero no hay la utilización de la glicemia a través intracelular. Entonces el mecanismo energético, neoglucogénesis, proteólisis y lipólisis, y se forman cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos son ácidos orgánicos no fisiológicos que se acumulan y producen acidosis metabólica. Vía de eliminación parcial, vía urinaria y vía respiratoria. Pero tiene cetoacidosis hasta que no logres el equilibrio. Lo vemos en los diabéticos. En el ayuno prolongado, que hacen huelga de hambre, también nos hacen cetoacidosis. También hay una acidosis metabólica, en el caso de la intoxicación alcohólica aguda. Esas rascas inmensas, muy intensas, consumo de alcohol etílico, muy intenso, los pacientes entran en acidosis metabólica. Realmente, no solamente el problema de la hepatitis alcohólica aguda, sino también la falla renal que genera y el trastorno metabólico de acidosis metabólica. Eso es lo que termina matando a un paciente en un etilismo agudo intenso. El ayuno prolongado, ya lo mencionamos, también produce cetoacidosis, huelga de hambre. Esto no es que pasaste mediodía, te brincaste el desayuno, te brincaste el almuerzo, no. Hay realmente un ayuno intenso para poder empezar a formar cuerpos cetónicos. También tienes acidosis cuando empiezas a perder álcalis. Hay mucha producción de ácido, bien sea cetoácido, lactoácido o ácidos orgánicos no volátiles. Pero también puedes tener acidosis metabólica cuando hay pérdida de álcalis. Cuando pierdes álcalis, cuando pierdes bicarbonato, diarrea, distrés pancreática, acidosis tubulorenal, la vamos a ver en las fallas renales, una patología tubulointersticial, donde el paciente tiene bicarbonaturia, perder base álcalis, vía urinaria y produce el desequilibrio. El uso de acetazolamida, esto es un medicamento que se utiliza para inhibir la hidrasa carbónica. Nosotros la utilizamos para disminuir la producción de agua. Funciona no como un diurético, pero disminuye la producción de agua. Por ejemplo, la hidrocefalia obstructiva, utilizamos acetazolamida para disminuir la producción de agua en el líquido cefalorraquídeo. De esa manera hay menos producción de líquido cefalorraquídeo, menos edema cerebral. No es un diurético, simplemente que tiene ese efecto en la producción de agua por la descomposición del ácido carbónico en CO2 y agua, inhibe esa producción de agua y de esa manera se produce menos líquido. Sirve para bajar la presión, en este caso de hidrocefalia obstructiva, pero descompone el metabolismo, la homeostasis ácido-base con tendencia a producir acidosis metabólica. Hay que utilizar ese medicamento con cuidado.
Y la nutrición parenteral, un estado de nutrición parenteral, que son elementos con mucho componente nitrogenado, glucosa en alto tenor. Todos estos componentes de nutrición parenteral también hay una tendencia a producir alta acidosis metabólica en estos pacientes que tienen nutrición parenteral. Otro componente biológico de la acidosis metabólica es el aumento de las recales ácidos de origen exógeno. O sea, cuando tú estás intoxicado consumiendo líquidos, productos, medicamentos o simplemente intoxicación, voluntaria o no, y te envenenas con estos componentes ácidos de origen exógeno. Un envenenamiento con metionina, por cloruro de amonio, etilismo, pero aquí no te hablamos del alcohol etílico, que es una parte de eso, sino el alcohol metílico, el metanol. El metanol es tremendamente tóxico y produce una acidosis metabólica. Por curiosidad, el tratamiento del alcohol, del metanol, es el etanol. Para quitarle la intoxicación por el etilismo de alcohol metílico, dale alcohol etílico. Ráscalo, pero le quitas el componente, porque ellas son competitivos entre los dos, compiten por el mismo sitio enzimático, y al haber la competencia de diluirlo con el alcohol, compite con el metanol, que es mucho más tóxico, y es un mar menor estar rascado. Ese es el tratamiento en estos casos de intoxicación o envenenamiento por alcohol metílico. Ok, seguimos. Acidosis metabólica. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? Tienes la acidosis, está establecida. Hay dos formas de compensar. Cuando es una acidosis metabólica, tu mecanismo compensatorio es los sistemas buffer que mencionamos, que todavía estén funcionales, que no sean la causa de la enfermedad. Si tu acidosis metabólica es por falla renal, no va a haber compensación renal. Los mecanismos de compensación van a ser respiratorio, plasmático y celular. Y se pueden clasificar en agudos, lo que ocurre en esas primeros 12, 24 horas, y los crónicos, los que se establecen en las 24, 48 horas después de ocurrida la causa que generó la acidosis metabólica. Los cuadros agudos, primero el paciente, hay el intercambio de los hidrógenos con la proteína sérica, hemoglobina, el buffer plasmático con bicarbonato, el intercambio intracelular con sodio y potasio, y el aumento de la frecuencia respiratoria. Una característica clínica, después vamos a ver la parte de la clínica, el paciente con acidosis hace taquipnea. ¿Para qué? Para expulsar CO2. Ese es el mecanismo compensatorio. Y esto aparece en minutos, pocos minutos, 1 o 2 minutos, el paciente en acidosis empieza a hiperventilar. Entonces es una de las cosas más rápidas. Si esto no es suficiente para lograr el equilibrio, la causa de la acidosis metabólica se perpetúa en el tiempo, pasan 12, 24, 48 horas, empiezan a establecerse los mecanismos de compensatorios renales. Si estamos en acidosis, ¿qué es lo que hace el riñón? Eliminar ácido, reabsorber menos bicarbonato. Entonces, ¿qué hace el riñón? Aumento de la acidez titulable de orina. Más amonio, más buffer fosfato, más hidrógenos libres, eliminado por la orina. La orina se vuelve más ácida. Aumento de la excreción de hidrógeno por tubo distal, el intercambio por el potasio y el aumento de la reabsorción de bicarbonato. ¿Para qué reabsorbe más bicarbonato? Para tratar de neutralizar la acidez. Entonces, si hace que anteriormente reabsorbía el 90%, el 80%, 85% en el tubo control aproximado, aquí lo va a absorber casi el 95%, todo lo que pueda reabsorber el bicarbonato y sintetizar nuevo bicarbonato, de ser posible, para tratar de compensar la acidosis metabólica. Acidosis respiratoria. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la acidosis respiratoria? Cualquier condición que provoque acumulación de CO2. ¿En dónde puede acumularse el CO2? Dos posibilidades: que no lo puedas eliminar vía respiratoria o que haya un aumento de la producción de CO2 a nivel tisular. O sea, un estado hipercatabólico, un estado de la tasa metabólica va a estar muy elevada, por ejemplo, una tirotoxicosis, un envenenamiento por hormona tiroidea, donde el paciente en esos estados hay una gran producción de CO2 que no pueden eliminar vía respiratoria, entonces se entra en acidosis por acumulación de CO2. Pero eso es muy, muy, muy extraño. La causa más frecuente de acidosis respiratoria es la acumulación de CO2 por falla del fuelle respiratorio, la capacidad pulmonar para excretar o eliminar ese CO2. Las enfermedades pulmonares, parenquimatosas, prácticamente todas. Toda la catedral ventiloperfusional pueden producir acumulación de CO2, pueden producir hipercapnia, si son lo suficientemente severas. Respirar ambientes ricos en CO2, túneles cerrados, en áreas confinadas,
sumergido, cerrada completamente, un derrumbe, fisio, tú quedas atrapado en un área donde no hay intercambio, una cueva, donde no hay intercambio de oxígeno, no puede haber recambio de aire y se acumula el CO2 de las personas que están ventilando las minas, por ejemplo. Entonces, ese ambiente rico en CO2 te va a también dar una acidosis respiratoria porque se va a acumular el CO2. Y las enfermedades neuromusculares que afectan la mecánica respiratoria, en su fuelle o en la parte neurológica, deprime el centro respiratorio y el paciente simplemente hace paradipnea o apnea, no ventila y acumula CO2. Estas son las causas de acidosis respiratoria. Como bien son algo más o menos limitadas. Dentro de este iatrogénico lo coloco como iatrogénico porque puede verse acidosis respiratoria cuando tú sedas a un paciente. Le das mucho barbitúrico, mucha benzodiazepina, y se da un anestésico, no lo ventilas adecuadamente y el paciente entra en acidosis respiratoria. Ok, me pasa adelante. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? Si la causa es ventilatorio, no puedes compensar ventilando. Entonces los mecanismos compensatorios que quedan agudos, que nos quedan, son los plasmáticos y celulares. El CO2 entra al glóbulo rojo y es fijado por la hemoglobina. Los hidrogeniones se intercambian por potasio, porque hidrogenio sí lo que está acumulando CO2, pero que en plasma también el CO2 se puede combinar a agua y convertirse en ácido carbónico, y después disociar a bicarbonato de hidrógeno. Ese hidrógeno se intercambia con potasio intracelular, entra el hidrógeno en la célula, sale el potasio. Hay hipercalemia, pero logra compensar parcialmente la acidosis, por lo menos se intenta. También puede ser que desplace calcio, unido a las proteínas, albúmina y globulina, que son los principales transportadores de calcio. Entonces el calcio iónico, en este estado de acidosis, es movilizado. Hay hipercalcemia, fundamentalmente calcio iónico, pero hay hipercalcemia por el desplazamiento de los hidrogeniones. Y también el hidrogenión se elimina por adicción tubular vital. Esto no ocurre en forma crónica, es un error. Esto debe estar en el grupo de los crónicos, no en los grupos de los agudos. Lo que debería haber colocado acá es que el calcio también puede unirse a la hidroxiapatita ósea y desplazar el calcio del hueso y producir descalcificación ósea. En el caso de los mecanismos crónicos, después de las 24-48 horas, el riñón trata de compensar esta acidosis respiratoria como tratando de eliminar más hidrogenio, tratando de reabsorber y sintetizar más bicarbonato. Por las 4 formas, los mecanismos que mencionamos. Este es el mecanismo de ajuste renal que aparece después, empieza a establecerse de las 12 horas, pero se ve claramente después de las 24-48 horas. ¿Qué pasa si tenemos una acidosis severa que no la logramos compensar? ¿Cómo afecta al cuerpo una acidosis severa? Esto es lo más importante quizá de esta clase. A nivel cardiovascular, la acidosis severa produce una caída de la contractilidad cardíaca. Q, la contractilidad cardíaca, el fuelle cardíaco con qué fuerza se contrae y mantiene el gasto cardíaco por una buena contracción, da una fracción de eyección adecuada, por un buen latido adecuado, esa contractilidad se pierde. Entonces el corazón late con más debilidad por la acidosis. La acidosis termina provocando caída del fuelle cardíaco. Puede caer el gasto cardíaco. Produce dilatación arterial, vasodilatación e hipotensión. Estamos hablando de 2 causas de hipoxemia. Entonces termina produciendo acidosis láctica por cualquiera de estas 2 vías, por hipoperfusión de órganos y tejido. Y eso retroalimenta la acidosis que pudo haber sido metabólica de cualquier causa y ahora se agregó una acidosis láctica. A nivel venoso hay venoconstricción, o sea, el retorno venoso al circuito pulmonar, al circuito venoso también está enlentecido. Mayor motivo para que produzca la caída del gasto cardíaco. Si no hay buen retorno venoso, tampoco va a haber buen intercambio arterial y venoso de gases a nivel de la circulación pulmonar. Hay una centralización de la circulación, se crean shunt a nivel periférico, no pasan por capilares, sino por circulación precapilar, pasa directamente a circulación venosa sin pasar por los capilares, por lo tanto no hay intercambio gaseoso a nivel de los tejidos, que es lo que produce también hipoxemia tisular. Caída del gasto cardíaco ya lo mencionamos, caída de la tensión arterial, también la mencionamos por la vasodilatación y también por la caída de la contractilidad. Entonces hay disminución de flujo hepático y renal. El riñón, que es uno de los mecanismos compensatorios, también va a estar hipoperfundido. Entra en insuficiencia renal, que es otra causa de acidosis, porque el paciente no va a reabsorber ni sintetizar bicarbonato, que es una de las funciones del riñón. Aumento de la asistencia vascular pulmonar, produce hipertensión pulmonar. Todos los estados de acidosis
tanto metabólica como respiratoria, producen hipertensión pulmonar. Y si esto se vuelve crónico, produce cor pulmonar con falla cardíaca derecha. Seguimos retroalimentando el problema, se hace más severo, genera arritmia. Con mucha frecuencia se genera arritmia en los estados de acidosis. Produce mala respuesta a desfibrilación. El paciente viene con una taquicardia, una TB, porque le dan corrientazo tratando de desfibrilar la TB, la taquicardia o la fibrilación, y el paciente no responde. Tiene que corregir la acidosis, ponerle bicarbonato, y ver si da chance posteriormente de desfibrilarlo y sacarlo de la arritmia. No es fácil manejar estos pacientes. La reducción de la respuesta a la catecolamina son los presores, porque le da medicamentos porque está chocado, porque está hipotenso, y no responde a los presores, no responde a dopamina, por ejemplo. Usted le puede dar estos medicamentos y el paciente no te responde. Hay que corregir la acidosis simultáneamente para tratar de que estos dos mecanismos terapéuticos funcionen. ¿Qué ocurre con la acidosis severa a nivel respiratorio? El paciente hiperventila, tratando de barrer CO2, el paciente tiene taquipnea, y tiene hipernea, también aumenta el volumen respiratorio. Una respiración amplia y muy rápida, lo que vemos nosotros como una respiración de Kussmaul. ¿De acuerdo? Esa es la típica respiración de un acidótico. Los músculos respiratorios se cansan, si esto no se corrige, el paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria por fatiga muscular, hay caída del cuello respiratorio, y si no tienes un ventilador cerca, el paciente también te va a hacer parada respiratoria por agotamiento. El paciente lo ve con sed de aire, con disnea. A nivel de metabólico hay aumento de la demanda metabólica, el paciente está en un estado hipermetabólico, eso produce aumento de la producción de CO2, más acidosis. Hay resistencia a la insulina, entonces vas a ir a la lactoacidosis, más acidosis porque la insulina no entra al interior de la célula para su metabolismo energético, la respiración celular no se da. Hay inhibición de la glicólisis anaeróbica, no da el intercambio con el piruvato lactato y se acumula el lactato, disminución de la síntesis de energía, no hay producción para el mantenimiento de las bombas iónicas, hay hipercalemia porque se intercambia hidrogenio con el potasio intracelular, también puede haber algo de hipernatremia, pero el ion intracelular más importante es el potasio, por eso claramente se establece hipercalemia. Y hay un aumento de la degradación de las proteínas. Las proteínas se desnaturalizan en estado de acidosis. Por eso es que las proteínas, albúmina y globulina se naturalizan y ellas también tienen sus distintas funciones y el equilibrio fisiológico, las funciones fisiológicas proteicas, enzimas y hormonas, se va perdiendo en nuestro estado de acidosis severa. A nivel cerebral hay inhibición, hay trastornos perfusionales, hay hipoxemia, hay inhibición del metabolismo, de la regulación del volumen celular, hay edema cerebral. Todo esto por una acidosis severa prolongada, no controlada. Y esto es lo que va a terminar descompensando al paciente y llevando al paciente a dificultad. Vamos con las alcalosis, tanto la respiratoria como la metabólica. La alcalosis respiratoria es quizás el trastorno ácido-base más frecuente. Lo que pasa es que es más o menos leve y se puede corregir con cierta facilidad. Pero seguramente es mucho más frecuente que la acidosis metabólica que habíamos mencionado antes. Alcalosis respiratoria. ¿En qué consiste la fisiopatología de la alcalosis respiratoria? El paciente tiene bajos niveles de CO2, está barriéndose, por lo tanto, cualquier condición que aumente la frecuencia respiratoria, que te provoca taquipnea, te produce alcalosis respiratoria. Causa, tanto aguda como crónica, hiperventilación. Puede ser iatrogénica si el paciente está conectado a un ventilador o está intubado recibiendo ventilación asistida con una o una máquina de anestesia. Ahí tú produces una alcalosis respiratoria y hiperventila al paciente. Cuando hay baja presión de oxígeno, o sea, hay altos niveles de altura sobre el nivel del mar, la presión parcial de oxígeno es baja, ¿y cómo se compensa la hipoxemia? Hiperventilando, hace alcalosis respiratoria compensatoria. Cualquier condición que tenga producir de hipoxemia se va a compensar parcialmente con una alcalosis respiratoria por la hiperventilación. Las causas psicógenas, aquí hay un grupo gigantesco, los trastornos de ansiedad, están en una crisis de ansiedad, lo que solía llamarse muy misóginamente una crisis histérica. Digo misógina porque histérica se refiere al útero, como que si el ser histérico o histérica es propio del sexo femenino por el útero. No, hay hombres histéricos también. Entonces, cosas psicógenas
Esos trastornos de ansiedad, el paciente hiperventilando, produce alcalosis respiratoria por ese trastorno de la ansiedad. También la fiebre, usted hiperventila cuando tiene fiebre, aumenta la frecuencia respiratoria. También está asociado nuevamente, otra vez la mujer, los niveles de progestágenos. Las hormonas sexuales femeninas tienden a aumentar la frecuencia respiratoria durante el embarazo, en algunos ciclos, una fase del ciclo menstrual, o consumo de progestágenos exógenos, terapia hormonal sustitutiva. Los anticonceptivos renales no, porque son realmente muy pequeñas, pueden condicionar un estado de alcalosis respiratoria. La anemia, otro mecanismo compensatorio de la anemia, es la hiperventilación, alcalosis respiratoria. Cualquier causa de taquipnea por alteración del sistema nervioso central, pues una taquipnea por aumento de la presión intracraniana, hipertensión intracraniana o cualquier componente inflamatorio del sistema nervioso central puede condicionar aumento de la frecuencia respiratoria y producir alcalosis respiratoria. Como ven, las causas son muchas, muy frecuentes, algunas simplemente se pueden modificar relativamente sencillas. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios? Si la causa es respiratoria, los mecanismos compensatorios son plasmáticos y renales. No hay mecanismos compensatorios respiratorios. Los mecanismos plasmáticos o sanguíneos, intercambio de iones por los iones intracelulares, hidrógeno por potasio, por ejemplo. Unión del calcio a las proteínas, hidroxiapatita o la globulina a la albúmina, liberando hidrogeno, y esto es el caso, también liberando calcio iónico. En este caso, la célula, la proteína es la que capta calcio y libera hidrógeno. Entonces el calcio iónico está disminuido. En las alcalosis, tanto la respiratoria como la metabólica, el calcio iónico tiende a disminuir. En las acidosis, como vimos, estaban aumentadas. Aquí están disminuyendo. Los mecanismos compensatorios crónicos, disminución de la reabsorción y síntesis de carbonato y disminución de la excreción de hidrogeno. El riñón trata de ahorrar ácido, porque está en alcalosis, entonces trata de ahorrar ácido y trata de no ahorrar álcalis, porque más bien tiene demasiado. Entonces, reabsorbe menos o sintetiza menos bicarbonato, pero sí va a tratar de excretar menos hidrógeno para ahorrar hidrógeno. La alcalosis metabólica, esta es la más rara de todas, casi siempre es exógena, ¿okay? Por intoxicación y iatrogenia, pero muy pocas veces alcalosis metabólica de producción endógena, es muy rara. Aumento del consumo de álcalis. Usted esté tomando medicamentos alcalinos. Cuando usted toma antiácidos, usted toma bicarbonato, alcacercer, lactato, cualquier medicamento que nosotros utilizamos para contrarrestar la acidez estomacal y todo eso, son álcalis, y si lo consumimos en exceso podemos provocar una alcalosis metabólica. También puede ser por pérdida aumentada de ácido. ¿Dónde nosotros producimos ácido? Una principal fuente de ácido, la más importante, es el contenido gástrico. Si usted tiene vómitos frecuentes, intensos, copiosos, repetitivos, uno tras otro, una hemesis gravídica, por ejemplo, o una sonda nasogástrica que está con un alto gasto que mantiene ese estómago produciendo ácido, pero botándolo completamente, usted trae una metabólica por vómitos o por sonda nasogástrica. Me ha tocado verlos en la emergencia, ese tipo de pacientes. Los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos tienen también la tendencia a la hidroclorotiazida, que se está utilizando mucho, a producir este tipo de alcalosis metabólica. Ahorita la dosis que estamos utilizando de diuréticos tiacídicos son relativamente bajas. Durante un tiempo los diuréticos tiacídicos se utilizaron mucho, pero eran dosis muy altas, dieron estas complicaciones metabólicas, dejaron de utilizarse, y lo estamos reutilizando nuevamente porque son muy buenos diuréticos como hipotensores, pero con dosis mucho más bajas, y los fenómenos de alcalosis están más controlados. Pero hay que tener cuidado con ellos. Y aumento de la actividad mineralocorticoide. Esto lo vamos a ver cuando veamos endocrinología. ¿Cuál es el principal mineralocorticoide? La aldosterona. Si hay aumento de la actividad de la aldosterona, un hiperaldosteronismo primario o secundario, usted tiende a producir alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque el cuerpo pierde hidrogeno por la actividad aumentada de la aldosterona. Y esa pérdida de hidrogeno se compensa con un aumento de la síntesis de bicarbonato. Entonces tiene bicarbonato con orinas más bien neutras, porque ese hidrogeno que está perdiendo tal vez es neutralizado por ese bicarbonato que se deriva en la producción plasmática. Entonces tiene bicarbonato plasmático alto, orinas neutras, pero con un alto contenido de hidrogeno perdido en la neutralización de esa orina.
Esa es la característica de un hiperaldosteronismo, tanto primario como secundario. Alcalosis metabólica, ¿cuál es el mecanismo compensatorio? Si la causa es metabólica, los mecanismos compensatorios deben ser respiratorio, plasmático y eventualmente, si la causa no es renal, de tipo renal. ¿Cómo? Usted tiende a producir ácido hipoventilando, baja la frecuencia respiratoria en la alcalosis. Si baja la frecuencia respiratoria, retiene CO2 y busca la neutralidad. Las tubinas séricas que captan calcio, ya lo vemos mencionado por acá, y liberan hidrógeno. Eso de la alcalosis. ¿Sí? Usted capta calcio. La salida de hidrógeno de la célula, intercambiándolo por potasio o sodio plasmático que entra en el interior de la célula. Sale hidrógeno y entra en estos potasios. Tiene a producir más bien hipocalemia para la salida del hidrógeno. La disminución de la reabsorción de bicarbonato a nivel tubular, ¿okay? Y la disminución de la acidez titular, perder menos ácido clorhídrico. Estos son mecanismos comunes para ambas alcalosis. Efecto de la alcalosis severa. Vamos más o menos en el sentido contrario a lo que vimos en la acidosis severa. A nivel cardiovascular hay vasoconstricción arteriolar, que son las zonas de mayor resistencia. Por lo tanto, puede haber aumento de la porción de la resistencia vascular periférica e hipertensión. Disminución del flujo coronario, por producir angina, arritmia, infarto, ¿ok? Por esta disminución del flujo coronario. A nivel respiratorio, el paciente tiende a disminuir la frecuencia respiratoria para retener CO2. A nivel metabólico, hay una estimulación de la glicólisis anaeróbica. De esa manera produce lactoacidosis, produce lactato, que es una forma de tratar de producir ácido. La tendencia a la hipocalemia por el intercambio iónico con el potasio plasmático, como les he dicho, el potasio entra, sale hidrógeno de la célula. La disminución del calcio iónico plasmático, el que está unido a las proteínas, globulina y albúmina, ¿ok? Se entra a la célula, liberando intercambios con hidrógeno. Ese calcio iónico disminuido tiende a producir pacientes tetánicos. Un paciente contracturado, con una contractura muscular generalizada, con tendencia a contractura en extensión muy dolorosa. De hecho, lo confunden con tétanos, una enfermedad infecciosa, pero es idéntico, una tetania, contractura sostenida muscular. Yo he tenido pacientes con esta característica con tetania y era por vómitos copiosos, la dosis metabólica por vómito y llegó tetánico. Me lo mandaron a la emergencia con diagnóstico de tétano. Corregimos la alcalosis y se corrigió el tétano. El no tétano. Disminución de magnesio y fosfato también alteran los componentes de calcio y el paciente hace esa manifestación de alcalosis. A nivel cerebral, hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, puede haber convulsiones, delirio y estupor. El paciente tiene un trastorno de conciencia importante en los estados de alcalosis, en los estados hipocapnia que tienen esos pacientes, por la disminución del flujo sanguíneo cerebral, es la causa por la esta manifestaciones neurológicas. ¿Cómo se diagnostica el trastorno del equilibrio ácido-base? Tomando una muestra sanguínea de gases arteriales. ¿Qué va a hacer usted con unos gases arteriales? Puede hacer varias cosas de varias formas. Puede memorizarse esto, anotarlo en una chuleta y recordarlo hasta que lo aprendan de memoria y interpretar los gases arteriales. ¿Qué va a haber en los gases arteriales? Va a haber el pH, que traduce la concentración de hidrógeno, va a haber el pH, va a haber la reducción parcial del CO2 y la concentración de bicarbonato. La sangre arterial o venosa, estamos hablando de sangre arterial o venosa. Y ve estos valores, cómo están cada uno de ellos, para ir clasificando. pH normal, 740 más o menos 4 centésimas, 5 centésimas, dentro del rango normal. PCO2 normal, 40 más o menos 5, y bicarbonato, 24 más o menos 4. Estos valores más o menos 2, 4 aproximadamente de bicarbonato. Estos son los valores que consideramos un rango normal. Cuando esto sale de los rangos es que vamos a establecer. Primero, pH. Si el pH está bajo, estamos en una acidosis. Si el pH está bajo, con una PCO2, que tiene una flecha llena, vean cómo tiene una flecha duplicada, ¿ok? Elevada, con una PCO2 muy elevada, estamos ante una acidosis respiratoria. ¿Cómo se me compensa el mecanismo de la acidosis respiratoria? Si tiene más de 24 horas, 48 horas, empieza a elevarse el bicarbonato. Si se lo toman en fase agudo, el bicarbonato está normal. ¿Qué es una pH alto?
es una alcalosis. Con PCO2 baja, entonces el mecanismo productor es una alcalosis respiratoria. ¿Cómo compensa una alcalosis respiratoria? Perdiendo bicarbonato. 24-48 horas después el bicarbonato empieza a bajar. pH bajo nuevamente, una acidosis, pero con bicarbonato bajo. Entonces estamos en una acidosis metabólica. El mecanismo compensatorio de una acidosis metabólica, el paciente empieza a hiperventilar, baja la presión. Y esto sí es inmediato, lo hace agudo. Agudo y crónico va a tener este compartimiento. La alcalosis metabólica, pH elevado, bicarbonato elevado. Mecanismo compensatorio, la respiratoria. ¿Cómo? El paciente baja la frecuencia respiratoria porque tiene alcalosis y trata de subir el PCO2. También es un mecanismo compensatorio agudo. Lo pueden hacer por esta tabla. Eso que describí es lo que está en este flujograma que está acá. Toman la muestra de sangre arterial y ven el pH. Alto o bajo, acidosis o alcalosis. Si tengan acidosis o alcalosis, en ambos casos, revisan cómo está el bicarbonato y cómo está el PCO2. Si es bicarbonato, acidosis con bicarbonato bajo, es una acidosis metabólica. Si es acidosis con PCO2 alta, es una acidosis respiratoria. La alcalosis, si es con bicarbonato alto, es una alcalosis metabólica. Alcalosis, si la PCO2 está baja, es alcalosis respiratoria. El mecanismo compensatorio, si es metabólico, es respiratorio. Si es respiratorio, el compensatorio es renal. Igual en el componente de la alcalosis. Entonces, de esta forma, se construye este pensamiento y hacen nuevamente el diagnóstico. Está una acidosis o una alcalosis y de tipo metabólico o respiratorio. Hay un término adicional que es el compensado. Usted puede tener un trastorno de bicarbonato y de la PCO2, pero con pH todavía normal. Entonces, con el exceso de base, usted puede orientarse allí en una acidosis metabólica o respiratoria o una alcalosis metabólica y respiratoria compensada. El término compensado es que a pesar de este trastorno, el pH todavía está dentro del rango normal. Este Seigar y Henderson, este nomograma de Seigar y Henderson, es el más completo de todo. Aquí ven cómo está la alcalosis respiratoria, aguda, crónica, los mecanismos compensatorios, los valores normales, con estos tres componentes. Bicarbonato de sangre arterial, pH y la concentración de CO2. Con todos estos tres parámetros, que son los que también lo hacen seguir, lo ubican en esta curva. El problema de esta curva es que no hay forma de memorizarla, entonces hay que tenerla en un aparato electrónico o en una chuleta de papel en el bolsillo. Pero es muy útil. Durante un tiempo, cuando no había los mecanismos electrónicos, fue bastante utilizado. El nomograma de Seigar y Anderson. Esto es lo que hacen cuando usted tenga un paciente que esté consciente que no está con el equilibrio herbáceo y al tomar una muestra sanguínea de gases arteriales, ve estos valores y hace el diagnóstico. ¿En qué estado ácido base se encuentra? Eso es algo que ustedes deben dominar incluso para este. Ok, hasta acá. Creo que esta es la última, sí. Muy bien, vamos a salir de la presentación. Ok. Listo. Terminamos la clase. Preguntas, por favor. ¿Han tenido problemas? Ay, Dios mío. ¿Qué vieron? ¿Qué no vieron? ¿Qué dejaron de ver? ¿Quién me contesta? ¿Quién me dice algo? ¿Se vio la clase o no se vio? Por favor, ¿está ahí? ¿Qué dice que están ahí? Pueden contestar por el chat o por el micrófono. Sí, doctor. ¿Qué significa ya que le inicié?
Y se escuchó y se vio la clase. Todo perfecto, Jesús. Gracias. Estaba preocupado. Estuve una hora hablando sin que nadie me escuchara. Pues sí es triste. Ok, gracias, Calisbel. De todos los trastornos, la alcalosis respiratoria. No es tan severo, pero es el más frecuente, Yamil. Te escucho toda la clase. Gracias, Jacqueline. Gracias, Mariana. Mariana. Ok. Entonces, me informe después, el lunes hay clase, pero me informe después si podemos disponer de otro día en la semana, en la tarde, para adelantar una clase o recuperar una clase de los días que no hemos dado, para recuperar un día. Puede ser el martes, el miércoles, el jueves, ustedes me dicen, y recuperamos una clase adicional allí, y el viernes comenzaría entonces Mario con su clase de insuficiencia renal. Me avisa, por favor, a través de los delegados que me comuniquen conmigo y me digan si podemos ver tal día y lo programamos. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Ok, Michael. Sí, de acuerdo. Ok, entonces, bueno, pasemos feliz fin de semana. Hasta el lunes. ¿Por dónde pueden leer el tema? Génesis. Libros de nefrología, el Bregner y Rector. Libros de medicina interna, el Harrison. Los libros de fisiología son necesarios. Puede ver Gannon, hay un Gannon de fisiopatología que aparece bien. En el POR también aparece sencillo, pero aparece bastante bien. Bien. Listo, entonces. Ahora sí. Ok. Chao.